Bárbaro, acá estoy, Martín, gracias. Bueno, la próxima charla está a cargo de Leandro Barragán. Se titula The Low a Medium, cómo elevar un poco el riesgo de tu inyección de HTML. Leandro es ingeniero de sistemas de la UTN de Buenos Aires, External Penetration Tester en HackerOne y Bounty Hunter, ¿sí? Bounty Hunter, están en el contexto, digamos, lo que vamos a hablar sobre bug bounties y es un especialista, así que para no atrasarnos más, damos continuidad y vamos a la charla de él y después, como siempre, seguimos con el bloque de preguntas vivo y en directo con Leandro. Así que, adelante. Bueno, bienvenidos a mi charla, yo soy Leandro Barragán y voy a estar hablando un poco sobre HTML Injection y cómo elevar la severidad de estos problemas. Bueno, un poco sobre mí, yo soy ingeniero en sistemas de información, me egresé en la UTN de Buenos Aires, empecé a trabajar en seguridad en 2015 en Core Security gracias a uno de los miembros de TandilSec justamente, Martín Gallo, un saludo para él que seguramente está escuchando, y luego pasé un tiempito en Immunity, que es otra empresa de acá de Argentina. Actualmente trabajo como pentester en HackerOne, pentester externo, y en mis tiempos libres hago bug bounty. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, qué es HTML Injection, dónde vamos a encontrar estos problemas y algunas técnicas para elevar la severidad como CSS Hijack. Esto es un nombre que inventé hace un rato porque es una técnica que yo uso, pero la verdad que no tiene nombre. DOM Clovering, Referral Leak, formas de forzar en NTLM handshakes y CSS exfiltration. Estas últimas dos cosas seguramente no vamos a llegar a verlas porque tengo solamente 20 minutos, así que voy a hacer lo posible, voy a ir bastante rápido. Bueno, primero que nada, ¿qué es HTML Injection? HTML Injection en la jerga se le dice a una feature o bug donde podemos insertar código HTML arbitrario, es decir, que el atacante controla el contenido. Esto puede ser en el dominio de una aplicación web o un browser embebido, como aplicaciones desktop de estas modernas o una aplicación mobile. ¿Dónde vamos a encontrar estos problemas? Principalmente en formularios de contacto, lugares donde se pueden agregar comentarios con estilo, lugares donde se pueden abrir tickets de soporte, webmails, en cualquier lugar donde recibir HTML es algo esperado, bien, una feature. Hay lugares donde no, pero es principalmente en donde nos vamos a enfocar. Normalmente esto no pasa a mayores. La mayoría de las veces es una feature y hay librerías disponibles que nos ayudan a evitar problemas como DOM Purify. Estas se encargan de sanitizar todo el HTML y evitar problemas más serios como XSS. Bueno, un pequeño disclaimer. Esta charla tiene un nivel de complejidad bajo, apto para los que recién empiezan, pero deben ya entender un poco de algunos bugs típicos de Web Security como XSS y CSRF. Vamos a seguir durante toda la charla la premisa de que suponemos que en ninguno de los casos que voy a mostrar no podemos insertar payloads típicos de XSS, script tags, event handlers, URLs con JavaScript. Suponemos que eso no lo podemos hacer. Nos vamos a concentrar en los casos donde estamos bastante restringidos. Bueno, vamos con la técnica 1. El objetivo de esta técnica es escaparse del área donde está esperado que vayamos a introducir contenido, bien, cambiando el layout de la página para que nuestro contenido ocupe todo el contenido de la página. Bien, ¿cómo hacemos esto? Y en el caso de que nosotros no podamos insertar CSS custom, CSS es un lenguaje el cual sirve para describir los estilos de una página, bien. Entonces, si nosotros no podemos insertar CSS custom, ¿qué podemos hacer? Bueno, aprovechamos contenido preexistente de la página, aprovechamos CSS preexistente para agarrarnos de él y hacer que nuestro contenido se vea de forma distinta. Voy a mostrar un ejemplo real. Esto fue un pentest hace unos meses en HackerOne. Era una página donde en tu perfil, por ejemplo, podías poner una pequeña descripción de lo que hacías y ahí dejaban que uno meta HTML arbitrario. ¿Ven? Por ejemplo, yo ponía este trozo de HTML y se reflejaba acá. Esto hasta ahora es una feature, no hay nada de malo con eso, no es un problema de seguridad. Intenté varias cosas, intenté XSS, intenté escaparme de ahí, no hubo forma. Entonces
dije, bueno, ¿qué podemos hacer? La principal limitación que tenía esta página era que el HTML que ingresábamos estaba muy bien sanitizado. No podíamos agregar nada más que atributos style, class, name y ID. Para los que saben HTML, usando atributos de style podemos agregar CSS custom. O sea que a priori deberíamos poder agregar CSS que haga que nuestro contenido ocupe toda la página, por ejemplo. Pero en este caso, casi todas las propiedades que necesitaba las quitaba el filtro. Bien, había un filtro en el backend que recibía el HTML, lo filtraba y lo insertaba. Entonces, lo que necesitábamos era una clase, un selector de CSS que ya sea parte del sitio y el cual pueda aprovechar para nuestro beneficio. Bien, que tenga propiedades como top, position o alguna de esas propiedades que me sirvan para escaparme de la sección del HTML donde estoy. Este es un ejemplo. Disculpen. Este es un ejemplo que no es de mi cliente, sino que es de HackerOne, bien, porque no tengo un screenshot del CSS de mi cliente, pero es para ilustrar qué es lo que veríamos. Por ejemplo, HackerOne carga varios archivos CSS y uno de ellos tiene esta clase que define position fix y top 0. Bien, top 0 lo que va a hacer es que dentro del contenedor que esté nuestro HTML se va a mostrar desde bien arriba. Bien, desde la posición top 0. Y position fix indica que sin importar el contexto del resto del HTML que haya, la posición, esta definida que le estamos indicando con el atributo top, sea absoluta, bien, o sea que esté bien desde arriba. Es el caso que queremos acá. Queremos que nuestro contenido se vea en toda la página y bien desde arriba, que no se vea nada del contenido original. Bueno, el payload final que envié en esta página es así. Usé un atributo class y le indiqué que use las clases navbar y navbar default. Estas dos clases estaban definidas en el código del cliente con estos dos atributos, position fix y top 0. Bien, o sea, es código preexistente de la página, no es código que estoy inyectando yo. Luego agregué un style con los pocos atributos que me dejaba, por ejemplo, alto y ancho al 100%. Y luego un texto y un link. Bien, el texto decía: tu sesión ha terminado debido a que ha pasado el tiempo de inactividad, por favor entra de vuelta. Y este link enviaba a una página del atacante. Bien, es un ataque de phishing clásico, pero la idea de esto es que al ocupar todo el contenido de la página web, el usuario no tiene otra que hacer clic aquí. Bien. Bueno, el riesgo sigue siendo relativamente bajo. La prueba de concepto que vayamos a hacer depende mucho de la creatividad del atacante. En este caso era simplemente un link para phishing, pero alguien con un poco más de creatividad puede hacer algo más interesante. Pasamos a la siguiente técnica. Esta es la técnica más avanzada de la presentación. Es una técnica relativamente nueva, desde el 2013 más o menos. No hay buenos ejemplos públicos, digo en software conocidos. Y bueno, ¿qué es DOM clovering? Primero definamos qué es DOM. El DOM es una estructura en forma de árbol que representa todos los elementos, objetos y contenido de una página web. Bien, eso lo arma el browser internamente. Y clovering significa sobreescribir. Entonces, básicamente la idea se basa en pisar o declarar variables globales u objetos, normalmente para romper filtros o terminar en un cross-site scripting full. Bien. Es difícil de entender, así que vamos a ir muy de a poco y mostrando ejemplos incrementales. Este ejemplo es mostrar la premisa de la cual parte el DOM clovering, que es que podemos declarar variables globales. Bien, cuando nosotros supongamos que tenemos esta página web, bien, y entre aquí y aquí podemos insertar código HTML arbitrario. Lo que podemos hacer es insertar un tag image con un name test. Bien, esto lo que hace es que internamente el browser cree la variable test, bien, que va a estar asignada al elemento que acabamos de crear, window.test, que también va a estar asignada al elemento que acabamos de crear, y document.test, que también va a estar asignada al mismo elemento. Bien, o sea que podemos definir variables que luego el código JavaScript puede usar. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto?
supongamos que tenemos este código JavaScript que ya está preexistente en la página, bien, y tenemos esta sección de nuevo que es contenido arbitrario que nosotros podemos agregar. Esta sección del código lo que hace es crear un elemento, un paragraph, agrega contenido a ese paragraph y luego hace document.body append child. Document.body va a apuntar a el elemento body, bien, del DOM. Y append child es un método que tiene todos los elementos para agregar otro elemento adentro de este. Entonces lo que está haciendo es agregar un párrafo dentro del body. Todo bien hasta acá. Pero ¿qué pasa si nosotros dentro del contenido arbitrario que podemos agregar, agregamos un form con el name body? Esto va a hacer de que document.body, que al principio era el body, básicamente el elemento body, ahora va a pasar a ser el form. Bien, entonces este código JavaScript, cuando cree el elemento, no lo va a crear como hijo del elemento body, sino como hijo del elemento form. Entonces el DOM quedaría de esta manera. Bien, acá empezamos a ver cómo podemos empezar a manipular un poco el DOM simplemente con atributos como name y id y sin agregar JavaScript arbitrarios. Esto es código HTML sano, digamos, inocuo. Bueno, ahora vamos a pasar a un ejemplo que ilustra un problema más que empieza a ser un poco de seguridad, un poquito más grave. ¿Qué pasa si, por ejemplo, declaramos un form que tenga como name getElementById? Lo que estamos haciendo, en definitiva, es pisar una función, bien, que ya de por sí es parte de la API, que está siempre definida después de document. ¿Ven? Uno llama a document getElementById y puede agarrar, es una función que lo que hace es devolverte el elemento de HTML que tenga este ID. En este caso, si nosotros agarramos y definimos un form con name getElementById, lo que va a pasar es que document.getElementById no va a ser una función, sino que va a ser un elemento. Bien, entonces rompimos este pedazo de código. Este código, cuando se quiera ejecutar, esta primera línea va a romper. Va a decir getElementById no es una función, es un elemento. Estás queriendo llamar a un elemento, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una página como la Single Page Web Applications, donde requieren de muchísimo JavaScript y muchísimas llamadas a getElementById y a todo el resto de la API de JavaScript, lo que va a suceder es que podemos romperla completamente. Entonces podemos hacer, por ejemplo, que una aplicación web, especialmente las que son una sola página, que de ahí el código se va, el contenido se va agregando dinámicamente mediante JavaScript. Ese tipo de páginas las podemos romper completamente y no carga nada. En GitLab hay un ejemplo de esto, donde mediante el parser de Markdown lo que pueden hacer es un DOM clobbering attack y sobreescribir estas funciones. Entonces se rompe completamente. Cuando uno entraba a un ticket, se rompía la página completamente. Es un poco más de riesgo, al menos ahora pasemos a algo que es un bug, bien, un problema de seguridad ya. No tiene tanto riesgo, pero es un poco más. Entonces pasemos al caso más interesante. Esto voy a mostrar un solo ejemplo porque no tengo mucho tiempo para mostrar más. Pero vamos a mostrar cómo podemos hacer con solamente HTML lograr un XSS. Bien, este código que estoy mostrando ahora es código preexistente, es código de la página web víctima, bien, la página web que estamos atacando. Tenemos primero este bloque script que lo que hace es definir esta variable global como, si ya está definida, dejar el valor anterior, y si no está definida, entonces creamos este objetito con el atributo JSAssetCDN apuntando a echo.ar. Bien. Entonces después tenemos otro snippet de código que lo que hace es crear un elemento script, es decir, un tag script, y la URL de ese tag script la va a apuntar a windows.config.jsAssetCDN y le va a concatenar script.js. Bien, entonces lo que va a hacer es traerse de echo.ar / script.js un script. Bien, y lo que va a hacer es apendearlo al body. Lo va a agregar al body. Entonces, ¿qué pasa? Se va a cargar dinámicamente un nuevo JavaScript a la página. Esto es muy común, las páginas lo hacen todo el tiempo, de ir agregando código nuevo a medida que lo van necesitando, porque agregar todo el código de una a veces es muy costoso, termina siendo megas y megas y megas de código de JavaScript. Entonces vamos a ver dónde está la vulnerabilidad en esta página. Supongamos que esta página nos deja agregar contenido arbitrario. Lo que podemos hacer es crear dos elementos anchor, bien, un anchor es el típico link, con la id config. Esto lo que crea es una colección de elementos de HTML.
Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bien. Entonces windows.config va a ser un HTML collection. ¿Qué pasa si el segundo anchor tiene un name JS_AssetCDN? Lo que va a pasar es que windows.config va a tener un atributo JS_AssetCDN que va a apuntar solamente al segundo anchor, es decir, a este. Bien. ¿Y qué pasa si en JavaScript nosotros... O sea, el problema que tenemos es que en esta parte del código, si ustedes recuerdan, windows.config.jsAssetCDN tiene que ser un string. Tiene que ser una URL o algo para poder concatenarle script.js. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, es muy simple. Cuando uno hace toString, cuando uno castea un elemento a string, bien, lo que sucede es que en el caso de los anchor, el browser lo que hace es agarrar el atributo href, bien, y lo utiliza para devolver el toString. Entonces, cuando uno hace toString de un anchor, en realidad está obteniendo el href de ese anchor, o sea, el link a donde apunta ese anchor. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una vez que tenemos este código insertado acá, que de nuevo no tiene código JavaScript, esto solamente apunta a esta URL, que en esta URL sí se está hosteando código JavaScript. Esto hasta ahora es código HTML válido, sano. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros insertamos esto acá, windows.config ya va a estar definida. Entonces, vamos a ir por esta rama del lore. Bien. Una vez que ya está definida, pasamos acá y creamos un elemento script, bien, con el valor de windows.config.jsAssetCDN, que este valor va a tomar el valor de toString. Bien, entonces si concatenamos esto más script.js, terminamos con la URL del atacante más script.js. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se agrega el TypeScript al DOM, el browser va a ir a buscar el contenido de esta URL, y si esta URL contiene un script en JavaScript del atacante, se va a ejecutar. En este caso, el script contenía solamente un alert, a modo de prueba de concepto, pero puede ser cualquier cosa. Podemos estar robando la sesión, podemos estar robando información confidencial de la página, cualquier cosa. Bien. Es un poco complicado este ejemplo. Esto requiere mucho trabajo manual, bien, porque tenemos que entender el código JavaScript preexistente y ver dónde puede llegar a ser vulnerable a que nosotros pisemos una de esas variables. Bien, en el ejemplo anterior mostré este patrón donde es la variable si ya está definida o algo nuevo. Bien, no siempre lo necesitamos este patrón. Hay veces que nosotros podemos sobreescribir otras variables, como el ejemplo anterior del denial of service. Y si funciona, el riesgo se puede elevar muchísimo. Como dije, terminas en un cross-site scripting, en el mejor de los casos. Vamos a pasar a la siguiente técnica, que es referrer leak. Esta es una técnica conocida, pero bueno, tengo que introducir un par de conceptos, que es referrer primero. Y el referrer es un header HTTP que se envía como parte de un request HTTP, bien, indicando cuál era la URL del cual se origina ese request. Entonces, por ejemplo, estamos visitando google.com y hacemos clic en algo, en un sitio, bien, ecoparty.com.ar, Ecoparty se va a enterar de que nosotros estamos viniendo de google.com gracias a ese referrer header. Bien. Y luego hay otro concepto importante que es el CSP. El CSP es una política, digamos, que puede definir una página web indicando más o menos de qué orígenes está permitido cargar contenido. Bien. Entonces, si esta política, si el CSP lo permite, podemos cargar contenido desde otro server, por ejemplo, una imagen, bien, de modo que el browser nos envíe el header referrer, bien, y el objetivo es robarnos esa URL. Esto normalmente tiene una probabilidad de explotación muy baja, porque en el 99% de los casos la URL no contiene nada útil. Bien, piensen en todas las URLs que ustedes visitan, normalmente no tienen nada. Entonces normalmente no tiene sentido por sí solo. Esto no vendría a ser un bug por sí solo, un bug reportable. Pero nos sirve como primitiva, bien, de information disclosure para explotar otro bug. Supongamos el siguiente caso. Imagínense que ustedes tienen un bug en una página web donde cambiando el ID en una URL del usuario, bien, ustedes pueden entrar a los datos de otro usuario. Eso vendría a ser un IDOR, bien, en la jerga. Y entonces,
¿Cómo hacemos para conseguir el ID? Imagínense que el ID sea un UUID versión 4, que es algo que imposible de brutear. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguirlo? Bueno, podemos aprovechar, si es que tenemos un HTML injection, estos problemas de referral leak para obtener ese ID. Bien, supónganse que hay una página vulnerable, bien, donde en My Profile se pueden agregar comentarios, la gente puede agregar comentarios, y cuando el usuario lo ve, en la URL se ve el ID del usuario. Entonces nosotros podríamos robarnos este ID de usuario. Un pequeño ejemplo. En este caso, por ejemplo, el contenido arbitrario está acá. El contenido arbitrario, de nuevo, es algo inocuo, una imagen con un source apuntando al server del atacante. Bien. Entonces, ¿qué recibe el atacante cuando recibe el request para buscar esta imagen? Recibe esto. Esto es HTTP puro. Bien. Y recibe el header referer con la URL de donde viene el request. O sea, la anterior URL que estaba visitando el usuario. Bueno, el ejemplo anterior funciona en Firefox, en Chrome lo probé y no funciona. Lo que hace Chrome es stripear a partir de la parte del origen de la URL, es decir, todo el path de la URL lo quita. Entonces no podemos saber nada más de qué página vino. Google.com, ecoparty.com.ar, la que sea. Bien. Si hay algún filtro en el HTML que no te permita, por ejemplo, insertar imágenes externas, se puede seguir probando con otras cosas. Bien, hay un montón de elementos en HTML que tienen un montón de atributos donde se pueden insertar URLs y hacer que salgan requests para afuera. Bien, la forma más fácil de probar esto es usando un documento que desarrollaron la gente de Cure53, que se llama HTTP Leaks. Luego al final de la presentación les muestro los links. Bueno, me estoy quedando sin tiempo. Les quería mostrar un par de técnicas más, pero no voy a llegar. Básicamente hay una forma de triggerear un handshake en TLM insertando HTML arbitrario. No voy a llegar a explicarlo, pero en la diapositiva está, después se las paso. Y CSS Exfiltration, que es una técnica muy interesante, que también la pueden ver acá. Y en los recursos que voy a mostrar en el final de la presentación. Bueno, entonces, en resumen, no den por sentado de que stripeando o quitando todos los atributos peligrosos deja de ser vulnerable. Bien. Usen algún documento HTML con un montón de casos de test que pruebe con todos los atributos y todos los elementos existentes. Y en base a los resultados, bien, en base a qué cosas deja pasar, evaluar qué técnica usar. Si el filtro no deja pasar CSS, pero deja pasar name, ID y class, podemos hacer la técnica del CSS hijack que expliqué al principio, o podemos terminar con DOM clovering. Si podemos agregar CSS custom, podemos usar CSS filtration, que no lo expliqué, pero básicamente uno puede robarse contenido de la página web usando CSS solamente. Y si la página permite insertar recursos externos, imágenes externas, videos externos o lo que sea, podemos probar ataques del tipo referral leak o probar hostear recursos hosteados en WebDAV o SMB para robar el handshake en ETLM, y a veces esto termina en que podemos robarnos la password de Windows del usuario, bien, solamente con un HTML injection. Y para los developers que están escuchando, usen DOM Purify. Ahora les voy a pasar un link. Es básicamente la mejor librería para sanitizar HTML, y encontrar un bypass ahí es increíblemente difícil. Así que bueno, les dejo los recursos que estuvimos viendo, con los que me basé para hacer esta presentación, y algunas cositas. Lo de DOM Purify no está acá, bueno, no importa. Ahora les voy a pasar el link en el chat, les voy a pasar el link de DOM Purify. Y acá hay algunos documentos de test, como les dije, que pueden usar para ir probando cuando pueden meter HTML arbitrario. Bueno, eso es todo. Perfecto. Hola, Leandro. Ahora en vivo y en directo de nuevo. Bueno, gracias por la participación. Te metiste un poco a mostrar ejemplos complicados bien en código, y fuiste muy claro en la explicación. Lo pudiste. Ojalá hayas entendido. Son cosas complicadas que capaz en ese poquito tiempo no es fácil explicar. No, La verdad que es una charla que da para una clase capaz de 2-3 horas.
Pero estuvo muy organizado, estuvo muy bien. Yo que no soy bueno y no conozco mucho del tema, te pude seguir, así que Bueno, buenísimo. Bueno, tenemos algunas preguntas seleccionadas, algunas sé que estuviste respondiendo recién en el chat, por ahí está bueno si ahora lo podemos aprovechar y ampliar un poquitito. Lean pregunta si estos patrones se pueden automatizar para algunos frameworks, onda Vue.js y eso, o los frameworks van preparándose para soportar este tipo de ataques. y en general, a nivel framework, si hay un problema, por ejemplo, de uno de los que mostré, que es DOM clovering, eso vendría a ser una vulnerabilidad del framework. En general, tratan de cubrir esos baches para que el que vaya a usar el framework no se mande, no tenga la posibilidad de mandarse una macana. Automatizarlo es difícil. Yo, hasta donde sé, en especial, algunas cosas, por ejemplo, no sé, referrer leak, que lo expliqué, esas cosas son muy fáciles de automatizar, pero otras como DOM clovering no, hasta donde sé, nadie ha hecho algo automatizado para eso. Y en general, volviendo al tema de los frameworks, en general lo que hacen los frameworks es implementar una librería que hay en JavaScript, que se llama, es la que nombré en el video, que es DOM Purify, y casi todo el mundo termina usando esa. Porque, ¿qué pasa? Siempre echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, a medida que van agregando cosas a estos filtros de HTML, hay un loco que agarra y se pasa una semana tratando de buscarle el bypass y lo encuentra. Entonces, es como que es una sola librería que es el estándar ya, y cualquier bypass y cosas que le encuentren la arreglan ahí y ya está, están todos protegidos. Se va complejizando, digamos, la manera de acceder, pero como que hay ciertos espacios todavía que son difíciles de bloquear completamente. Sí, exacto. Sí, creo que los últimos bypasses que hubo para DOM Purify eran justamente con DOM clovering. Y había un chico que explicó si es solamente para XSS Store. Sí. No necesariamente. El tema de inyección de HTML también puede ser por como XSS reflejado, es decir, con una URL que vos le mandás a la víctima y se refleja. Pero normalmente cuando uno puede insertar HTML, by design, es normalmente algo que queda historiado. En un comentario de una página web, no sé, un perfil donde te dejan agregar, mostrar un ejemplo donde te dejan agregar código HTML para hacerlo más lindo tu perfil. Son esos casos, normalmente, entonces, mayormente se ve mayormente el cross-site que vas a lograr, si es que lográs cross-site en el mejor de los casos, va a ser historiado, sí, pero también puede ser reflejado. Las técnicas que mostré, o sea, por ejemplo, DOM clovering, que es la que termina en XSS, esa también puede pasarse a reflejado. Así que no sé qué otra pregunta había. Bien. Yo tengo una, digamos, digamos hay un par más como para completar, que por ahí no podemos imaginar la respuesta, pero ¿qué tan común es encontrarse con este tipo de bugs? O sea, es muy común encontrarse con bugs, pero bugs que dejen, digamos, tanto espacio a romper de manera tan severa, ¿no? Claro. Sí, mira, o sea, HTML injection en general es re común. A veces termina siendo el único finding de un reporte de penetration test o algo de eso, porque es común. El tema es que normalmente uno no termina con mucho riesgo. O sea, termina con algo que capaz vos decís, bueno, pero yo acá puedo poner un link y hacer un poco de ingeniería social dentro de mi perfil. Y bueno, sí, pero alguien tiene que entrar a tu perfil y hacer clic en una URL. Es como que la probabilidad de explotación es muy baja. Entonces, es algo común que a veces se reporta y se dice, bueno, mirá, lo que podrías hacer es restringir links externos, cosas así, pero como es el hecho de que uno pueda elevar eso a algo mucho más grave, como cross-site hitting, sí es raro. Sí, eso es mucho más raro. Digamos, por ahí no es simple de contestar y por ahí es muy diversa la respuesta, pero bueno, en otras charlas también vinimos hablando, ¿no?, de hasta dónde avanzar y complejizar los mecanismos de control.
en términos monetarios, digamos, ¿hay alguna referencia tanto en daños que se puedan lograr en determinado tipo de sitios y aplicaciones y monetariamente, digamos, la inversión en trabajar en aportar seguridad para detener este tipo de bugs? ¿Está cuantificado o, digamos, eso es un aporte que vos podés hacer para hablar un poquito de eso? Esa te la debo. La verdad que tema de estadísticas monetarias de cuánto, por ejemplo, cuánto pierden las empresas todos los años debido a problemas de cross-site scripting o de HTML injection o lo que sea, no conozco que haya. No sé si hay, yo creo que no. Pero en general depende mucho del bug en sí. O sea, vos tenés, por ejemplo, bugs donde, bueno, modificas el DOM y terminas en un cross-site scripting donde capaz te podés robar, ponerle datos de tarjetas de crédito, ¿bien? Bueno, eso para una empresa que maneja pagos es una barbaridad ahí, si alguien lo explota. Es infinito. Claro, Ahí ya es importantísimo. Después es una página que, no sé, Twitch, y que vos encontraste algo donde capaz un comentario en ciertos videos podés agarrar y hacer que no cargue la página, ponerle, los tipos dicen, bueno, está bien, lo arreglo, pero no perdí nada de plata con esto. Depende mucho del impacto. Y tampoco hay las métricas normales como el CBCS u otras métricas, tampoco te ayudan mucho para eso, porque es muy dependiente del contexto y de la empresa. Por ejemplo, no sé, esto es lo que decía en el título de la charla, de low a medium. Capaz un cross-site es un medium, pero un cross-site, como digo, para una empresa que maneja pagos con tarjeta de crédito, capaz los tipos en 3 horas que estuvo el bug vivo, perdieron 3 millones de número de tarjeta de crédito. Y para los tipos eso es, a nivel Europa, por ejemplo, que tienen leyes muy jodidas para el tema de manejo de datos personales y todo eso, para los tipos se comen unas multas enormes, más todos los lawsuits que pueden hacer los mismos clientes. Es terrible, ¿entendés? Entonces, bueno, medium no, es crítico. Sí. Después también seguro difícil de medir son esas pérdidas indirectas que puede haber, o sea, a partir de que, bueno, uno empieza a usar Twitch y de repente, por ejemplo, empieza a ser recurrente ese tipo de bugs y errores y perder el vivo y el tiempo real, ya, digamos, se corre la bola y ya desaparece como opción para usar la plataforma y, digamos, ahí el tipo de impacto puede llegar a ser extremo, ¿no? O sea, por eso es muy interesante lo que planteaste. Así que, bueno, yo no sé si yo no tengo más preguntas por ahora, estamos... Quedó una acá de un chico, no sé si yo tengo más tiempo. ¿Tengo más tiempo? Sí, sí. Que dice, mencionaste que haces bug bounty en tu tiempo libre, algún sitio que recomiendes para iniciar en esto de modalidad freelance, cualquiera. O sea, yo estoy más que nada en HackerOne, pero hay un montón de plataformas. HackerOne, de hecho, tiene una especie de escuelita que es el HackerOne 101, que es donde podés empezar a buscar bugs tipo CTF, tipo para aprender. Te llegan invitaciones una vez que completas eso a programas privados y lo que sea, podés empezar a buscar bugs. A mí es la plataforma que más me gusta, pero después está Background, está Yes We Hack, Integrity, hay un montón. Y lo bueno es que no tenés barrera, no tenés una gran barrera de entrada. Es como que si vos querés, hoy te registrás y hoy empezás a buscar bugs. Claro. Por la campera colgada atrás. Perdón por el chivo, ahí lo tapo. Está perfecto. Los factores de ataque serían los mismos que XSS. Sí, básicamente lo mismo. O sea, vos partís de eso. Cuando uno quiere historiar un XSS, empezás de la misma forma y un XSS reflejado también, lo mismo. Pero bueno, XSS, en la mayor parte de los casos estás manipulando HTML, así que es lo mismo. Bien, perfecto. Bueno, creo que llegamos hasta acá. Muchas gracias, Leandro. Así que ahora vamos a seguir tenemos una breve pausa y continuamos con Auro para hacer el cierre del evento. Buenísimo, sí. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias, quédense y
después del video de pausa al cierre. Vale, hasta luego.